Mayo florido. Así es este mes que nos trae a nuestras tierras las primeras lluvias vivificantes del año. Lluvias que colman los campos de un verde sin igual y de vida, que hacen renacer incluso nuestras esperanzas de tiempos mejores. Los riachuelos vuelven a brotar caudalosos y la fauna terrestre y de los aires cantan sin cesar, agradecidas de recibir el vital líquido del cielo. Corría, pues, ese mes, cuando ocurrió la historia que a continuación les voy a narrar, esperando siempre que sea de su agrado. Siempre viví en el campo. Por esta razón, créanme cuando les digo que con la llegada de las lluvias a principio de mayo, para todos los campesinos renace la vida, renace la esperanza de obtener buenas cosechas y llevar así el sustento diario a nuestros hogares. Bien, me presento. Mi nombre es Simón y desde muy joven tuve que aprender que la vida no es benevolente con todos por igual. Pues perdí a mi madre cuando tenía tan solo 4 años. Y como mi papá era casi 20 años mayor que ella, decidió no volver a buscar pareja y se dedicó a cuidar a mis 2 hermanos mayores y a mí. Nos enseñó desde muy chicos la vida típica de los campesinos, cultivando nuestros propios alimentos y también algunas legumbres que luego de su recolección llevábamos al pueblo más cercano para comercializarlas. Como éramos de escasos recursos, las tierras que trabajábamos le pertenecían a un hombre hacendado que nos arrendaba 2 manzanas de terreno. Y durante la época en la que no estábamos trabajando la tierra, nos dedicábamos a laborar en una de las haciendas de dicho hombre. Don Santos Barraza era un terrateniente que poseía grandes porciones de tierra de cultivo de caña y una molienda donde se fabricaba dulce de panela. Y era en esa molienda donde mis hermanos y yo nos desempeñábamos como peones en el tiempo que no se cultivaba la tierra. Así, los 3 hermanos aportábamos dinero para los gastos de nuestra casa y también de las medicinas que había de menester nuestro padre. Una tarde, don Santos me mandó a llamar a su despacho para decirme que me tenía una propuesta para un nuevo puesto de trabajo. El acaudalado hombre me hizo saber que estaba a pocos días de realizar un viaje largo de algunas semanas. Y por esta razón, estaba necesitando de un mozo de confianza para cuidar la molienda durante las noches que él estuviera fuera. El pago sería doble, así que de inmediato consideré la propuesta que el hombre me estaba ofreciendo. No parecía nada difícil, simplemente debía cuidar la molienda de algún atrevido que quisiera merodear las bodegas de dulce en horas de la noche. Así que después de pensarlo un poco, acepté el trato y de inmediato me dio algunas instrucciones para que no fuera a tener ningún inconveniente. Al día siguiente reunió a los demás mozos y me presentó a mí como su nuevo capataz durante el tiempo que él estuviera de viaje. Acto que debo admitir hizo que mi ego se inflamara un poco por algún extraño motivo. Y bueno, fue así que desde aquel día mi labor cambió de estar atizando el fuego de las ollas a simplemente verificar que cualquiera de los demás mozos lo hiciera bien. Debo decir que esto no se lo tomarán tan bien mis hermanos mayores, pero ¿qué le iban a hacer? Total, era mí a quien el propio don Santos había elegido para desempeñar aquel mencionado cargo. Y así, desde ese mismo día, ocupé mi nuevo puesto de trabajo. Cuando se hizo de noche, todos los mozos se alistaron para volver a sus casas, incluidos mis hermanos.
Yo, en cambio, preparaba muy bien el lugar donde haría de centinela durante las noches subsecuentes. Y bien, como dije al principio, corría el mes de mayo y casi todas las tardes grandes nubes de tormenta se alzaban en el horizonte y entre ventarrones y relámpagos dejaban caer sus torrenciales lluvias por todo el campo aquel y sus alrededores. Algo típico de los pueblos rurales y del campo es que durante el mes de mayo se llevan a cabo los tradicionales rezos a la Virgen María. Por lo tanto, yo podía escuchar a lo lejos los cantos típicos a la Virgen y los cohetes de vara estallando en lo alto del cielo. Al anochecer, la luna se asomaba como una lámpara gigantesca detrás de los cerros, y cuando se elevaba en lo alto, hacía brillar las espigas de las cañas que, mecidas por la brisa, parecían como las aguas de un inmenso mar. Desde mi posición, podía observar en una colina la opulenta mansión donde residía Don Santos. La familia de este se había mudado a la capital, por lo tanto, eran escasas las veces que visitaban aquella mansión. Más al frente del rancho donde yo me resguardaba, se encontraba el sendero que era la entrada a la molienda. Al principio del camino, se atravesaba una calzada de terracería, donde había una puerta de madera que hacía el límite entre las dos calles. Y fue en ese lugar donde, después de un par de noches cuidando la molienda y que no ocurriera nada inusual, una noche se apareció un perro que, a mi parecer, era bastante peculiar en comparación a un perro común. Esa noche no había llovido, solamente soplaba una brisa que, al mecer las cañas, hacía que éstas produjeran un sonido característico que más bien parecía un murmullo. Yo me asomé al corredor del rancho, cuando de pronto escuché un silbido justo detrás de mí, casi como si alguien hubiese estado parado detrás de mí y me hubiera silbado muy fuerte. Yo me di la vuelta de inmediato, asustado, pero no había nadie más que yo ahí. Luego fue que me pude dar cuenta cómo a la entrada de la molienda yacía sentado un perro que medía, según mis cálculos, casi 1,5 metros de altura. Sus ojos eran brillantes y su pelaje era liso y de un blanco sin igual. El animal me veía fijamente y no se movía del puesto. En un momento pensé que debe ser el perro de algún vecino. Eso, aun cuando aquella molienda no tenía casas vecinas. Las horas pasaron una tras otra y aquel perro permaneció en el mismo sitio durante toda la noche, hasta que a lo lejos se escuchó el campanario de la parroquia dar las 4 de la mañana. Entonces el animal se levantó y, dando la vuelta, se alejó, perdiéndose entre el cañal. Realmente, esa noche no le di mayor importancia a la presencia de aquel perro. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando tuve que acudir a mi casa y al pasar por una tienda, escuché a algunas personas comentar que la noche anterior habían experimentado ciertas cosas extrañas, lo cual admito que me dejó pensando un poco sobre la presencia del mencionado perro. Pues la gente decía: ayer tocó el rezo donde María Trinidad, y dicen que mientras rezaban se escucharon unos gruñidos muy feos y hasta algunas carcajadas macabras provenir del patio trasero de la casa de María. Así es, yo estuve ahí y por más que me quise concentrar en las Aves Marías, no pude hacerlo. Y es que realmente parecía que afuera de la casa andaba rondando una presencia extraña.
No pude evitar escuchar a las mujeres hablando sobre lo que decían. Era una presencia siniestra merodeando la casa donde se había llevado a cabo el rezo de las también llamadas Flores de Mayo. Sin embargo, tuve que seguir mi camino hasta la casa, donde al llegar me encontré con mi papá, quien cortaba una leña justo en el patio de la entrada. Y bueno, después de saludarlo, entré a la casa y mientras sacaba los comprados que llevaba y los ponía sobre una mesa, le dije a mi padre: «Oye papá, figúrate que anoche tuve una visita inusual en la molienda». Él, poniendo atención, dijo: «¿De verdad, hijo? Y dime, ¿quién te visitó anoche? Seguro alguna muchacha». Yo lancé una carcajada y le dije: «Ojalá hubiera sido así, pero no, fue un perro un poco extraño. Tenía el pelaje de un color blanco impoluto. No sé, permaneció en el mismo sitio sin moverse hasta que el reloj de la iglesia dio las 4 de la mañana». Mi viejo me miró, frunciendo el ceño, y luego me dijo: «Qué bueno que se te apareció el blanco. Ese es el que te cuida. Debes preocuparte si se te aparece el perro negro». Yo me salí al corredor y dije: «¿De qué hablas, papá?» «De los cadejos», respondió él. «Seguramente escuchaste un silbido antes que el perro apareciera». Yo dije un tanto sorprendido: «Sí, así es. Pero, ¿y ese perro qué hace?». Mi padre continuó: «Pues, desde el tiempo de los nativos de estas tierras, siempre han existido dos cadejos. El blanco, que representa la bondad, y el negro, que es un mal agüero. No a toda la gente se le aparece el cadejo blanco, pues este llega para defender a la gente de algún mal. Pero si la persona es de mal corazón, se le aparece el cadejo negro, que es un espectro en forma de perro como salido del mismo infierno. Con sus ojos de un rojo incandescente, pregona la desgracia. Si el silbido que éste produce se escucha cerca, es porque el cadejo está lejos. Pero si en cambio se escucha lejos, hay que ponerse alerta, pues significa que el cadejo se encuentra muy cerca de la persona. Ya sea el cadejo blanco o el negro, debes tener cuidado, hijo, pues en tu caso, ya que has visto al blanco, eso significa que algo maligno debe estar en la molienda, así que debes estar alerta». Sinceramente, mi padre no era una persona de hablar mentiras, así que no creí que estuviera tratando de engañarme con lo que decía. Entonces, yo le pregunté: «Oye papá, ¿y por qué el cadejo se fue cuando el reloj dio las 4 de la mañana?» Él dijo: «A esa hora, generalmente comienzan a cantar los gallos, y se tiene la creencia que el gallo anuncia el nacimiento de Cristo. Entonces, los terrores de la noche no soportan el canto de dicha ave y el mal se retira. Por eso el cadejo blanco también se retiró, pues ya no había peligro que acechara a esas horas». Luego de aquella plática, mi papá me entregó una medallita de la Virgen que, según dijo, estaba bendita. Y me recomendó que ante cualquier acechanza nocturna apretara fuertemente la medalla en mi mano y pidiera protección a la Virgen, pues al hacer esto, el mal se alejaría rápidamente. Yo guardé con cariño la medalla en mi bolsillo y luego preparé una pequeña maleta, pues debía volver a la molienda antes que se hiciera tarde. Luego de darme su bendición, salí de mi casa. Como debía atravesar siempre el pueblito, pasé de una vez por el templo parroquial, pues, aunque no era muy devoto de las cosas de Dios,
por recomendación de mi padre, pasé a pedirle al Creador su protección. Al llegar al templo me encontré con un alboroto de personas. Era un grupo de mujeres y hombres que se lamentaban con el señor cura de la iglesia. Al ver el escándalo, me acerqué a una de las mujeres que yacían más serenas y le pregunté qué era lo que estaba pasando. La mujer me respondió: «Ay, pues ha sido algo tremendo. Han desaparecido 3 niños que volvían de su clase de catecismo. Eran 4 en total, pero uno de ellos logró escapar y contar lo que le pasó a los demás. Según el único niño que volvió a su casa, cuando llegaron a la quebrada y quisieron pasar al otro lado, se les apareció un animal, mitad hombre, mitad perro. Los niños le lanzaron piedras para espantarlo, pero el animal, que parecía estar endemoniado, se lanzó sobre ellos y capturó a 3. El otro niño logró regresar nuevamente hasta aquí y contó todo lo que había pasado. Así que en este momento se está organizando una comitiva para dar búsqueda a los demás niños». Las mujeres que lloraban eran las madres de los pequeños desaparecidos y los hombres que yacían desesperados. Recibían reliquias y agua bendita para ir preparados a la búsqueda del extraño animal que, según el otro niño, se había llevado a sus amigos. No puedo negar que toda esa situación me causó una sensación de desconcierto y un cierto temor. Sin embargo, debía cumplir con mis obligaciones y me dirigí rápidamente hasta la molienda. El lugar ya estaba desolado, pues todos los obreros ya se habían retirado. En el cielo ya se ponía una tormenta y yo solo pensaba en aquellos niños extraviados y en sus padres desesperados. Sin embargo, cuando la tormenta arreció, no me quedó más que encerrarme en el rancho y supliqué a Dios que socorriera a esas pobres criaturas y a sus padres. La lluvia duró cerca de media hora y luego, como si nada hubiera pasado, el cielo se limpió. Luego apareció en el firmamento una multitud de estrellas y asimismo, perpendicular a los cañales, la luna, como un disco luminoso, alumbró de forma blanquecina todo el paraje. Fue entonces cuando nuevamente escuché aquel fino silbido muy cerca de mí. De inmediato me asomé a la ventana y en el mismo sitio que la noche anterior, observé otra vez al perro blanco, sentado y viendo en dirección hacia mí. A continuación, entre el ruido que hacían algunas ranas y los pájaros nocturnos, escuché un gruñido que se podía percibir rodeando el pequeño rancho. También escuchaba pasos pesados y una especie de jadeo. No voy a negar que el hecho de pensar que un ser desconocido estaba rondando cerca de mí me puso la piel de gallina. Y sobre todo, después de escuchar el relato que se comentaba en la parroquia. Entonces, saqué de mi bolsillo la medalla que mi padre me había dado y la apreté con todas mis fuerzas, pidiendo a la Virgen su protección. Seguidamente, pude ver a lo lejos la figura de un perro negro que caminaba a 2 patas, se escondía entre las cañas. Y por momentos volvía su mirada, que eran como 2 brasas encendidas, y la dirigía hacia mí. Pronto, el perro blanco se encrespó y rugió ferozmente. De inmediato vi las cañas moverse con violencia, como si el ser canino aquel se hubiera escabullido rápidamente al ver al cadejo blanco desafiándolo. Luego de eso no tenía dudas. La criatura mitad perro y mitad humano estaba merodeando la molienda. Y eso explicaba la presencia del cadejo blanco, quien, según lo dicho por mi padre,
se hacía presente para cuidarme. Esa noche me fue imposible dormir, ni siquiera por 5 minutos, pues el temor de que aquella horripilante criatura fuera a regresar me espantaba el sueño. Cuando se hicieron las 4 de la mañana, los gallos cantaron y también, al mismo tiempo, el cadejo blanco se internaba en el cañal para desaparecer. Solo hasta ese momento pude descansar un poco y apenas el sol despuntó en el horizonte, comenzaron a llegar los primeros obreros al trabajo. Y bueno, preparé mis cosas y me dispuse a salir hacia mi casa. Entonces me encontré con uno solo de mis hermanos llamado Sebastián y al no ver a mi otro hermano llegar junto con él, le pregunté: «Oye, ¿dónde está Julián?». Él respondió: «Está cuidando a papá mientras tú llegas. Mi viejo no puede quedarse solo, pues no es seguro con esa bestia que está amedrentando a todos por todos lados». «Pero dime, ¿qué clase de bestia es?», pregunté. Y mi hermano dijo: «Dicen que parece un hombre mezclado con perro o coyote. Algunos dicen que es un brujo y que a base de encantamientos ha adquirido esa forma para salir y dañar a la gente. Anoche atacó a 2 muchachas, quienes se dirigían hacia el lugar donde se estaban rezando el rosario. Pero una de ellas conocía algunas oraciones muy poderosas y con esto logró ahuyentar al monstruo y evitar así que ambas muchachas fueran víctimas de este. Debes tener mucho cuidado, hermano, pues muchos de los hombres que salieron en búsqueda de los niños perdidos no han regresado aún, y los que sí lo hicieron están muy perturbados por lo que vieron». De verdad que me preocupé bastante por nuestro padre luego de que mi hermano me contara lo que había pasado la noche anterior. Así que sin pensarlo más, me fui rápidamente hasta la casa con la intención de que mi padre no se quedara solo ni un momento. Cuando pasé por el templo, se adornaba allí con flores y guirnaldas la imagen de María Auxiliadora, pues al día siguiente era 24 de mayo, día conmemorado a aquella advocación mariana. El sacerdote también preparaba un estandarte que tenía la imagen de María bordada en él, y con este se pretendía presidir la procesión que se haría esa tarde en honor a la Virgen María, auxilio de los cristianos. Luego de eso llegué a mi casa y al llegar me encontré con algo que me dejó petrificado. Desde la entrada de la casa hasta su interior había un reguero de cosas. Yo corrí de inmediato para ingresar a la vivienda y encontré ahí tirado en el suelo a mi hermano Julián, quien yacía cubierto de rasguños y de manchas de sangre. Cuando pregunté muy alterado qué era lo que había pasado, Julián respondió: «Esa bestia que está acechando al pueblo vino hasta aquí apenas si Sebastián se fue. Entró a la casa y quiso llevarse consigo a papá. Yo me opuse ante el animal y logré evitar que lo raptara por un momento. Pero con una fuerza descomunal, la bestia me lanzó por los aires y luego de eso no pude incorporarme nuevamente. Cuando creí que era mi fin, recobré nuevamente la conciencia, pero para ese entonces mi padre ya no estaba. Luego he pedido auxilio, pero nadie, ningún vecino, ha atendido a mis súplicas. Simón, esa bestia se llevó a nuestro padre y yo no lo pude evitar». Julián decía esto sin poder evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos. No podía creer lo que mi hermano me decía, pero era verdad. Parecía que aquella criatura demoníaca que me había estado acechando la noche anterior había atacado al miembro más importante de mi familia. Eso tomando en cuenta que solo se tratara de una y no de más criaturas. Pero saben,
De inmediato recordé la medalla que mi padre me había entregado como protección y pensé que si hubiese estado en sus manos, la criatura aquella no hubiera podido ingresar a la casa y lograr su cometido. Todavía estaba tratando de comprender aquella situación cuando un grupo de gente se acercó a nuestra casa y un hombre llamado Segundo dijo después de ver el destrozo que había en la vivienda: «No puede ser, la bestia también pasó por aquí». Yo le contesté sin pensarlo: «No solo pasó, también ha raptado a nuestro padre». El hombre dijo entonces: «Ese desgraciado, sabrá Dios qué clase de hechicero o demonio es esa bestia». Después, una de las mujeres que acompañaba el tumulto, de nombre Pilar, dijo: «Debemos ir con el señor cura. Ahí está la joven que logró ahuyentar a la bestia por medio de oraciones la noche de ayer. Ella debe enseñarnos esa protección a todos». Automáticamente, yo le dije a la mujer: «Yo tengo esta medalla, me la dio mi padre y está bendita». Anoche mismo esa criatura mitad humano y mitad perro se encontraba rondando en la molienda. Pero yo saqué esta medalla y la estrujé muy fuerte con la mano y pedí a la Virgen su protección. Solo así, pronto pude ver cómo ese engendro se alejaba del rancho donde yo estaba. Segundo dijo entonces: «Pues entonces usted debe acompañarnos con el cura. Tenemos que detener a esa criatura antes que cause más daño a nuestra gente». A continuación, ayudé a mi hermano a incorporarse y cargándolo en hombros me lo llevé a la parroquia acompañados de los demás vecinos. En el templo se estaba alistando ya la procesión. Se había colocado una imagen de María Auxiliadora en un anda con flores. Y la idea del cura era salir en caminata por todas las calles del caserío y el pueblo, regando agua bendita y haciendo un sahumerio con incienso. Y todo eso con el propósito de bendecir al poblado para que se alejara de ahí el hombre perro, como le decían algunos. Yo entendí al cura el método que quería implementar para bendecir al pueblo e intentar alejar así a aquel maligno ser. Pero yo debía personalmente encontrar a ese maldito y rescatar así a mi pobre padre de sus asquerosas garras. De modo que dejé a mi hermano junto a la gente que ya se preparaba para salir con la procesión y me junté con otros hombres para ir en búsqueda de la criatura. El cura nos dio la bendición y cuando ya estábamos a punto de salir, una muchacha gritó a lo lejos: «Déjenme acompañarlos, sé que les voy a servir de mucho». La voz era de Magdalena, la joven que había ahuyentado a la criatura la noche anterior con sus antiguas oraciones. Los hombres protestaron, alegando que una mujer no podía arriesgarse tanto de ir en búsqueda de la bestia. Entonces, yo me acerqué a Magdalena y le dije firmemente: «Toma contigo el estandarte y acompáñanos, solo nosotros no podremos contra ese abominable ser». La joven tomó el estandarte y se fue junto a nosotros. Por todos los caminos que pasábamos, había gente muy asustada, asegurando que la criatura había intentado ingresar a sus casas. Y bueno, fue así como, guiándonos por algunas personas, seguimos avanzando con la esperanza de dar con el espectro. Pasaron las horas y entre más caminábamos, más nos encontrábamos con gente muerta de miedo. A lo lejos, podíamos escuchar los cantos de la procesión que avanzaba siguiéndonos el paso. De pronto, un rugido me hizo estremecer. Era la bestia,
que por un momento estuvo a escasos metros de nosotros, escondido en los montes que nos rodeaban. Todo el grupo se puso en alerta y seguidamente uno de los hombres que nos acompañaba dijo: «Miren allá, es la criatura». Todos volvimos la mirada hacia un camino en pendiente y ahí, parado sobre una enorme piedra, estaba el animal. Su aspecto era espeluznante con la luz del día. Era la mezcla de un perro negro de grandes colmillos y ojos de fuego que andaba sobre dos piernas de humano. El animal volvió a rugir y luego dio un salto perdiéndose en la arboleda. Rápidamente corrimos detrás de él y uno de nuestros hombres disparaba con su fusil balas que estaban bañadas en agua bendita. Y bien, después de avanzar alrededor de 1 kilómetro, desembocamos en la calzada de tierra que conducía a la molienda. Ahí vimos venir a nuestro encuentro a los mozos de la hacienda, incluido mi hermano Sebastián. Por la expresión en sus rostros, supimos que se habían topado con el hombre perro. Entonces, yo le pregunté a mi hermano a qué se debía la carrera que traían, y él me respondió: «Fue hace como 1 hora. Todos estábamos haciendo nuestras labores del día, cuando de pronto comenzamos a escuchar los gritos desgarradores de varios de nuestros compañeros. Nos pusimos todos en alerta, pero luego nos llenamos de confusión cuando empezamos a mirar cómo algunos de los mozos que cortaban las cañas eran arrastrados con violencia hacia el interior del cañal. Rápidamente supimos que debía ser ese animal que se estaba apareciendo y llenándonos de gran terror salimos huyendo de ahí para ponernos a salvo. Sinceramente, al ver que mi hermano temblaba del miedo, no dije nada sobre mi padre. Entonces le pedí que se fuera por la calzada y cuando se encontrara con una procesión, se incorporara con el resto de la gente. Luego, dirigiéndome a mi grupo, le dije: «Busquemos en la molienda, es posible que ahí se esconda la bestia». A continuación, seguimos avanzando hasta entrar en la hacienda. Cuando llegamos a la molienda, descubrimos que las ollas que estaban en el fuego habían sido volcadas, muchas cañas habían sido arrancadas y el fuego de las hornillas amenazaba con esparcirse y quemar el cañal. Rápidamente corrimos a extinguir las llamas, cuando de pronto escuchamos en medio del cañal el llanto lastimero y los gritos de muchas personas y niños. De inmediato dije a los demás: «Son las personas perdidas, están aquí, adentro del cañal». El sol se empezó a ocultar entre los cerros y la penumbra comenzó a aparecer desde el oriente. Entonces, uno de los hombres que nos acompañaba dijo: «No podemos adentrarnos en el cañal. La bestia puede estar en cualquier lugar y podrá atacarnos desde donde menos lo esperamos». Aquel hombre tenía razón, así que debíamos pensar en la mejor manera de internarnos entre las cañas para encontrar así a las personas que habían sido raptadas. Lo primero que hicimos fue encender antorchas, pues hasta que no saliera la luna en el cielo, la oscuridad nos envolvería, haciéndonos más vulnerables. Realmente no podía concentrarme en cómo podíamos hacer para rescatar a esa gente, sobre todo porque sus propios gritos y lamentos me perturbaban el pensamiento. De pronto, escuché nuevamente un silbido que provenía justo detrás de mí y rápidamente supe que se trataba del cadejo blanco. Entonces me adelanté un poco en dirección a la puerta de la entrada y ahí, así como hacía varias noches ya,
estaba el perro Cadejo Blanco sentado en el mismo lugar de siempre. A decir verdad, ver a aquel animal ahí me llenó de un gran valor. Entonces dije a mis compañeros: no se preocupen, yo iré solo en búsqueda de esas personas. A estas palabras ninguno estuvo de acuerdo, pero yo les insistí que con la medalla milagrosa que mi padre me había dado, aquel temido ser no iba a poderme hacer daño. Al final, aún con el disgusto de los demás, le pedí su fusil a uno de ellos y me fui hasta el cañal para internarme en él. Al mismo tiempo que el perro Cadejo se introducía junto conmigo entre las cañas. Yo avanzaba iluminándome con una vieja linterna mientras sostenía también el fusil, y estaba atento a cualquier movimiento brusco que me indicara la presencia de la bestia. Trataba de caminar haciendo el menor ruido posible, y eso me permitía descifrar desde dónde provenían los gritos de auxilio. De pronto, una voz hueca y ronca me susurró al oído: sigue avanzando, tú eres el último que falta. Me di la vuelta para defenderme de cualquier ataque, pero nadie estaba persiguiéndome. Fue entonces que aceleré el paso y en un momento me encontré con un claro en medio del cañal. Y saben, lo que vi allí me llenó de desconcierto. Había ahí una especie de círculo que estaba formado por todos los desaparecidos, quienes yacían atados de pies y manos con finos bejucos de matapalo. Al centro de ellos había un círculo más pequeño que estaba formado por los niños desaparecidos. Aquel escenario parecía haber sido arreglado para realizar algún tipo de ritual, pues había partes de animales regadas por todos lados y símbolos de estrellas de 5 puntas formadas con las mismas varas de caña. No les voy a mentir, cuando advertí la presencia de mi padre ahí, mi instinto me hizo correr de inmediato para desatarle primeramente a él. Pero apenas se había comenzado a dar unos pasos, se sacudieron las cañas detrás de mí y apareció entonces, dando un gruñido, el horripilante perro negro. Golpeándome en la espalda, me derribó lanzándome algunos metros hacia adelante, pero esto no logró que yo soltara el fusil y mucho menos la medalla bendita. Me rodé con la intención de disparar al animal, pero fue en vano, pues la bestia era muy ágil y se movía muy rápido del lugar. A continuación, me puse de pie y al ver que la criatura estaba a unos 5 metros de mí, le lancé el primer disparo. La bestia se apartó con rapidez evadiendo el disparo y seguidamente corrió hacia mí para atacarme. Yo seguí disparando con la fe de que una de las balas hiriera una parte vital del animal, pero para mi mala suerte fallé todos los tiros. Cuando la bestia estuvo a punto de lanzarse sobre mí nuevamente, apareció en mi ayuda mi perro Cadejo. El Cadejo dio una feroz tarascada en la nuca de la bestia con el hocico, derribándolo hacia un costado y envolviéndose a continuación en una feroz batalla canina. Yo, habiéndome quedado sin municiones, aproveché aquella oportunidad para correr a desatar a los primeros cautivos. Pero ni siquiera había podido cortar las lianas del primero, cuando vi cómo la bestia, demostrando una fuerza descomunal, tomaba con sus manos al perro Cadejo y lo lanzaba por los aires. Para ese momento, yo estaba empezando a creer que aquella bestia simplemente era invencible y un miedo terrible se apoderó de mí. Lo único que pude hacer maquinalmente fue sacar la medalla bendita y apretarla entre mis manos, rogando al cielo su protección.
Paralizado de un místico terror, observé a la bestia acercarse lentamente hacia mí, trayendo consigo un bejuco con el cual presupuse quería atacarme a mí también. Mostrando una enorme lengua llena de baba y los ojos endiablados, jadeando parecía pronunciar algún tipo de conjuro. Yo no podía moverme y sentía que mi fe se quebrantaba al mirar que la criatura se acercaba más y más. Cuando la tuve frente a frente, sentí que sería mi fin, mas el hombre perro no tenía la intención de devorarme y simplemente comenzó a atarme de pies y manos con los mencionados bejucos. Yo intenté gritar por auxilio, pero las palabras simplemente no salían de mi garganta. Entonces, cuando todo parecía ser el fin, ocurrió lo inesperado. Escuché una voz que al principio se escuchaba débil, pero poco a poco se iba haciendo más clara. Era una voz de mujer y recitaba las siguientes palabras. Sálvame, Virgen María. Sálvame, te imploro con fe. Mi corazón en ti confía. Virgen María, sálvame. Aquellas palabras parecían ser ignoradas por la bestia que seguía con su afán de hacerme también su prisionero. Pero entonces, cuando ya yo no era dueño de ninguna voluntad y que la criatura me levantara con sus horribles garras varios centímetros en el aire, esta de pronto dio un alarido estridente y seguidamente me dejó caer sobre el suelo. Entonces vi que detrás del hombre perro se encontraba Magdalena y en el pecho de la criatura sobresalía la punta del estandarte que aquella valiente mujer portaba consigo. Luego, mientras la bestia se desplomaba en el suelo, Magdalena decía: Salve, Virgen María, quien más pura que tú es solo Dios. Por los cielos 1000 voces repiten, más que tú, solo Dios y solo Dios. La bestia chilló atravesada por el estandarte de María Auxiliadora, y luego sucedió algo increíble. El hombre perro empezaba a transformarse y poco a poco se convertía en un ser humano completo. Entonces fue cuando me llevé la sorpresa de mi vida, pues tirado sobre las cañas apareció Don Santos, el hacendado. Sinceramente no comprendía nada, pero luego descubriría la macabra verdad de todo aquello. Don Santos tenía un pacto con el diablo y cuando se llegó el tiempo, el maligno le estaba exigiendo el sacrificio de ciertas personas en el pueblo. Dándole la habilidad de transformarse en una bestia, le facilitaba tal trabajo al desgraciado de Don Santos. Todos sus saberes eran productos de aquel pacto y las intenciones de Don Santos sería prender fuego al cañal para que las víctimas murieran calcinadas. Pero gracias a Dios y la Virgen María, eso no ocurrió así. El cadáver de Don Santos fue sepultado días después y todas las personas que habían sido raptadas volvieron con sus familias, incluido nuestro amado Padre. Debo decir que me sorprendió la valentía de Magdalena, su fe y su disposición de ayudar al prójimo fueron siempre dignos de admirar. Por último, debo decir que nadie volvió jamás a la molienda y con el pasar de los años se fue deteriorando. Y saben, amigos, les voy a comentar que a partir de ahí jamás volví a trabajar con algún hacendado, pues no se sabe de dónde provienen sus fortunas. Puede ser el producto de mucho trabajo honrado, pero también puede ser que provenga directo del mismo infierno.